Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Hebreos y creo que se habrá hecho evidente que el libro de Hebreos trata sobre la sustancia, Jesucristo, a la que apuntaban todas las sombras. Y la carga de Pablo es convencer a sus compañeros hebreos y a toda la humanidad de la centralidad de Jesucristo. Y esa será su carga también en el capítulo 3. Ahora bien, he titulado este Mayor que Moisés. Pero antes de continuar, oremos. Padre Celestial, mientras profundizamos en los escritos de Pablo en tu palabra, nuevamente oro para que nos ilumines con tu espíritu. Hay verdades trascendentales escondidas en estas líneas y oramos para que nos ayudes a comprender lo que es esencial para nosotros y para nuestro tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Así que si pasamos al capítulo 3 del libro de Hebreos, este contrasta marcadamente con el capítulo 4. Ahora bien, el capítulo 4 trata sobre el reposo de Dios y el capítulo 3 trata sobre aquellos que no entraron en ese reposo. Así que es un capítulo muy importante para nosotros porque nos dará pistas sobre cuáles son los peligros que están en camino y las trampas que Satanás pondrá para aquellos que quieran seguir el camino angosto. Así que es en contraste con el capítulo 4, el capítulo sobre el descanso, y si nuestra experiencia no trasciende en la del capítulo 3, permaneceremos en una tierra reseca y nunca encontraremos el descanso promedio. Lamentablemente, muchos cristianos parecen determinados a repetir la historia de Israel y exigir cualquiera de los dos extremos para encontrar el descanso prometido. O bien creen que la benevolencia de Dios los salvará en sus pecados, o buscan ganar entrada al reino de Dios por sus obras. Nuestras decisiones durante el viaje por el desierto determinarán el resultado. De esos 600,000 hombres, además de mujeres y niños que cruzaron el Mar Rojo, solo 2 entrarán a la tierra prometida. Necesitamos pensar en estas cosas, por lo que el capítulo 3 es un capítulo muy importante para nosotros con respecto a la forma en que debemos abordar nuestra experiencia. Hebreos capítulo 3 versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Me gusta la forma en que siempre pone a Jesús en el centro de cada tema que analiza, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Obviamente, la carga de Pablo era explicar a sus compañeros hebreos cuál era la posición de Jesucristo, porque estaban tan apegados a las sombras, a los tipos, que no podían ver el antitipo, no podían comprender la sustancia, y esta era la carga de su corazón. Si tan solo pudieran entender que la sustancia estaba allí desde el principio y las sombras solo lo señalaban, pero estaban tan obsesionados con Moisés y estaban convencidos de que si seguían a Moisés y todo lo que él explicaba, eso era suficiente. Y si se pierde la sustancia, y entonces él dice que él era de mayor gloria que Moisés. Más honor le corresponde porque él construyó la casa. Él es la sustancia de sus sombras. Si vamos a la actitud de los fariseos y tratamos de entender su mentalidad,
Esto se vuelve muy claro cuando miras la situación que ocurrió cuando Jesús sanó al hombre que nació ciego. Y cuando finalmente llegó ante los fariseos, la Biblia dice en Juan 9:28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, refiriéndose a Jesús, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Así que este era el problema, esta era la carga del corazón de Pablo. ¿Cómo podría transmitirlo para que entendieran la sustancia y la distinguieran de la sombra? Continuaron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Así que esta era la mentalidad con la que Pablo fue confrontado. En Mateo 12:6 él dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. No solo fue mayor que Moisés, fue mayor que el templo, porque toda la tipología del templo era una sombra que apuntaba a Cristo. En Mateo 12:41 leemos, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que él era mayor que Moisés, mayor que el templo y mayor que los profetas. Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que él era mayor que las ofrendas tipológicas del templo, mayor que la construcción del templo, porque cada porción del templo se refería a él. Se refería a él, mayor que los profetas y mayor que el rey más grande que Israel haya tenido. Era el rey de reyes, era el señor de señores. Esto es lo que Pablo intentó transmitir. Así que él era mayor que la ley ceremonial, mayor que los profetas y mayor que los reyes. En Hebreos capítulo 3:4 dice, porque toda causa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora necesitamos poner eso en una balanza, porque en Colosenses 1:16 Pablo escribe, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que si él construyó todas las cosas, y Pablo dice, el que construyó todas las cosas, ¿a qué se refiere? Se refiere a Jesucristo. Y luego dice, Él es Dios. Así que este es un punto muy importante y lo hemos tratado en el capítulo 1, pero aquí lo reitera. Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Así que les dice a los hebreos, Moisés fue fiel, sí, pero solo era un siervo. Pero Cristo, como hijo, sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme la confianza y el regocijo de la esperanza hasta el fin. Así que él está constantemente contrastando sombra con sustancia, y suplicando a los hebreos que acepten la sustancia. El versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así que no entraron en el reposo, pero Dios quiere que su pueblo entre en el reposo. Si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esta es una cita del Salmo 95:8 y se repite en Hebreos 3:15 y de nuevo en Hebreos 4:7. ¿Crees que Pablo está tratando de enfatizar el punto aquí? Si dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que necesitamos discutir las razones por las que no pudieron entrar en el reposo y por qué es importante que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, como dijimos, trataremos con una estructura quiástica en cada uno de los capítulos. Hay muchos, de nuevo, permítame reiterar eso, incluso entre capítulos, y no podemos tratar con eso porque tomaría todo el tiempo. Este es muy simple. En el capítulo 3 tiene una estructura A-B-A, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y luego el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Entonces, intercalando entre los dos, hoy si escuchas su voz, tienes antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Este es un pequeño quiasmo tan hermoso, simplemente estrancado allí en el capítulo 3, que nos dice lo que significa. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Significa que tienes que asegurarte diariamente de que estás en el camino correcto. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Este es el corazón del asunto. En el corazón de la estructura quiástica en Hebreos capítulo 3. Y debemos ser cuidadosos de considerar lo que hicieron los hebreos mientras vagaron esos 40 años en el desierto para que no caigamos en esa misma trampa. Ahora, la King James dice exhórtense unos a otros diariamente. Llegaremos a eso. Condenados a vagar por la incredulidad, ellos dan vueltas en círculos levantando sus tiendas solo para fijarlas nuevamente en una tierra pobre. Inquietos, sin rumbo, insatisfechos, hambrientos, sedientos, almas murmuradoras, desmayándose por dentro. Esta es una descripción del vagar en los 40 años. Salmos 4:2 dice, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo creeréis en la mentira? ¿Hasta cuándo te aferrarás a las sombras e ignorarás la sustancia? ¿Hasta cuándo abrazarás las mentiras y rechazarás la verdad? Estamos en la misma situación en el mundo de hoy. El mundo está inundado de mentiras y la humanidad está demasiado dispuesta a tragarlas. Por eso el salmista dice que amaron la vanidad. En Eclesiastés leemos en el capítulo 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, debemos tomar nota de esos versículos, porque esa fue la experiencia de los hijos de Israel, y ese fue el ejemplo que debemos estudiar para no
emularlo. En 2 de Reyes capítulo 17-15 leemos: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Ahora, esa es una declaración interesante. Entonces, rechazaron sus estatutos, sus leyes y sus testimonios. Rechazaron la ley y el testimonio, o ambos. ¿Tenemos la misma situación? Tengo tantas personas que me escriben y dicen: mi pastor dice que debemos ignorar los testimonios. No, es la ley y los testimonios. Y siguieron la vanidad. Así que si ignoramos uno o ambos, estamos siguiendo la vanidad. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Así que si queremos averiguar qué significa realmente esta palabra, entonces podemos buscarla en diccionarios y podemos buscarla en concordancias. Pero pensé, usemos un ejemplo moderno. Lo busqué en las herramientas de estudio bíblico y dice lo siguiente: la vanidad se define como excesivo orgullo o admiración por la propia apariencia o logros. En otras palabras, se basa en el brazo de carne. El uso bíblico describe la vanidad como algo sin significado último, un concepto compartido con muchas filosofías. Las vanidades se reconocen solo en los logros o apariencias de uno mismo, sin la humildad de apreciar los méritos de los demás, incluido Dios. Si se permite que la fe se centre en Dios, se encontrará el verdadero significado y la alegría. Bueno, esto es lo que dicen. Esto es cierto. Si tu fe se basa en ti mismo, si se basa en los logros humanos, si los logros humanos van a ser tu salvación, entonces tendrás serios problemas en este mundo. Versículo 12 en Hebreos capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ahora, la incredulidad en la palabra de Dios se planta en los corazones de los hombres desde el momento en que entran al sistema educativo del mundo. Y hoy en día, la incredulidad en la palabra de Dios, particularmente en Génesis capítulo 1 o cualquier otra cosa, abunda. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 1 de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Así que el escepticismo entre los creyentes a menudo se puede rastrear hasta el descuido de la oración. Así que primero los hombres se apartan de Dios y luego lo niegan. Y eso es lo que le pasó al mundo. Primero, descuidas tu vida de oración. En otras palabras, no tienes comunicación personal con Dios. Luego, Dios es puesto en el armario. Eventualmente te apartas de Dios y luego lo niegas. Aquí es donde ha llegado la humanidad. Así que es hora de tomar conciencia y hacer un esfuerzo concertado para volver a una posición donde tengamos una relación con Dios. Así que debemos aprender a confiar y no murmurar. Los israelitas murmuraron sobre 3 cosas en particular. Número 1, murmuraron sobre el pan y los alimentos con carne. Número 2, murmuraron sobre el agua. Número 3, murmuraron contra la incapacidad para conquistar. Ahora, ¿hay algo malo con el agua o el pan? No. Entonces, ¿qué era sobre lo que estaban murmurando? Sobre su comodidad personal. Pero descuidaron los significados superiores de los aspectos espirituales del pan espiritual y el agua espiritual. Y murmuraban porque eran incapaces de conquistar con sus propias fuerzas. Y ese es el problema con la humanidad.
Tenemos sistemas religiosos enteros en el mundo que no hacen nada más que tratar de conquistar con sus propias fuerzas. Y es por eso que el mundo está en el estado en el que está. Así que las soluciones a estos tres problemas en sus vidas era regresar a las ollas de carne y los ríos de Egipto, o intentar conquistar al enemigo con sus propias fuerzas. Nosotros lo haremos. Ahora, si observamos el mundo de hoy y vemos las películas que se están estrenando, ¿no es absolutamente evidente que la humanidad va a resolver sus problemas por la fuerza, o por la ciencia, o por lo que sea? Entonces, cuando vemos este pan del cielo que descendió, el maná, y leemos en Éxodo 16:1, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Esto fue después de 2 meses. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacados a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que aquí estaba el problema. Murmuraban sobre la comida y la carne. Y luego, cuando cayó el pan, despreciaron incluso eso. Números 11:6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Así que si despreciamos el pan que descendió del cielo, entonces no hay cura para el hambre del alma. Imagina si despreciamos este pan que estamos estudiando ahora mismo, y estamos en el capítulo 3, y estamos viendo el problema de hoy y cómo entrar en el reposo de Dios. Este es el tema del capítulo 3, así que debemos aprender lecciones de lo que sucedió aquí. ¿Cuál fue su problema con el agua? Y toda la congregación, Éxodo 17:1, de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Creo que la humanidad se está muriendo de sed. Y se quejan y murmuran hasta donde llegan, porque nunca han aprendido a beber esta agua y tomarla como está. Le dan su propia interpretación y se preguntan por qué su sed no se satisface. Si bebes esta agua, volverás a tener sed, pero yo te daré agua viva y nunca más volverás a tener sed. Dame esta agua. Esto es lo que deberíamos pedir. El versículo 4 dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo al de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Tómalo y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo:
¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Golpea la roca. Ahora sabemos que la roca es un símbolo de Cristo y que Él debía ser golpeado una vez por toda la humanidad para satisfacer esa sed del alma humana. Si no entendemos la sustancia y vivimos en la sombra, seguiremos sedientos. Si descuidamos el agua de la vida, no hay cura para nuestra sed espiritual. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Así que la respuesta está en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que Cristo se refiere a la fe en sí mismo y en las Escrituras, y si internalizas esas dos, entonces tendrás acceso a esa agua viva. Leemos en el espíritu de profecía, en Cristo encuentra un carácter cautivante, impresionante y atractivo. Ese es el que está mirando. Él es quien murió para librarlo de la deformidad del pecado, por lo cual declara con los labios temblorosos y los ojos arrasados en lágrimas, Él no habrá muerto por mí en vano, tu bondad me ha engrandecido. Cuán propensos somos en todas las ocasiones a buscar en nuestros semejantes simpatías para exaltarnos en lugar de mirar a Cristo. Cuán dispuesto está el agente humano a abandonar la fuente de agua viva, las frescas aguas de nieve del Líbano y beber de los verdaderos arroyos turbios de nuestro valle. Oh, en su misericordia y fidelidad, Dios hará que nuestros semejantes en quienes ponemos confianza nos fallen, para que podamos aprender la locura de confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Escuchen las palabras del profeta. Ve Jeremías 17:5-6, habla de cosas celestiales. Habla del eterno peso de gloria que será otorgado al vencedor y tendrás éxito en tu trabajo. Hoy el brazo de carne es el único al que nos estamos agarrando, e incluso las iglesias nos están pidiendo que aceptemos el brazo de carne. Es hora de que hagamos una introspección seria. Veamos Números capítulo 13, cuando los espías fueron enviados a Canaán, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Una declaración bastante triste. Gobernantes, líderes. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Es interesante que no estaban en contra del fruto de la tierra, pero sí de las dificultades que previeron que se necesitarían para llegar ahí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ello. Sin embargo, qué terrible palabra, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también es un sinónimo de sin embargo. Vimos a los hijos de Anac ahí. Y Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Y nuevamente esa terrible parábola en la Biblia. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Tenemos tanta gente en el mundo que dice: no podemos hacer frente a esta situación. Tenemos que correr al brazo de la carne para que nos ayude. En cualquier caso, esta cosa es demasiado grande. Ese gigante no lo conquistaremos. No hay Dios en el cielo. Son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Son los científicos del mundo, las mentes más brillantes. No podemos ir contra ellos del pensamiento popular del mundo, y los eclesiásticos estaban detrás de ellos. No había manera de que pudiéramos conquistar. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y entonces el pueblo se rebeló. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahora es interesante que Dios en su bondad eligió la segunda opción. No los dejó morir en Egipto, pero sí cumplió su deseo de que murieran en el desierto. ¿Queremos morir en el desierto? Porque pensamos que no somos capaces de tomar la tierra, o que aún no es tiempo de conquistar Canaán. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Bueno, en el capítulo anterior estudiamos por qué el capitán de nuestra salvación se perfeccionó a través del sufrimiento para guiar al pueblo de Dios a través de una experiencia en el desierto hasta Canaán. Pero estas personas dicen: hagamos un capitán que nos lleve de regreso a Egipto. Bueno, no es difícil. Puedes simplemente ir a Roma y elegir uno y regresar a Egipto, o podrías escoger seguir al capitán de tu salvación. Y si ahora descuidamos nuestra salvación, tan grande tendremos un problema. Pero el mundo ha escogido a otro capitán, y están escuchando a ese capitán que no dice ni una palabra sobre la salvación, sino que habla de crear un mundo perfecto aquí abajo y hacer que la gente sufra aún más que el que los guiaría a la salvación. Es imposible conquistar Canaán si elegimos a otro capitán. Los capitanes terrenales con los que lidiamos hoy no están allí para conquistar Canaán. Quieren establecer su hogar aquí en la tierra. Están esperando un milenio temporal cuando los problemas sean eliminados, pero no buscan la salvación. Así que Israel fue derrotado en batalla cuando intentaron seguir su propio camino. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo lloró mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Me gustaría decir lo mismo en los tiempos en que vivimos ahora. Adelante, haced lo que dicen estos otros capitanes. No prosperará. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo,
se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. A la ley y al testimonio no fueron con ellos, así que necesitamos estudiar la ley y el testimonio y permanecer en el círculo de ese poder. Si lo descuidamos y corremos con el mundo y después de ese otro capitán, no habrá bendición en ello. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Así que se negaron a aprender la lección del pasado, no negaron el pasado, se apresuraron a contarte cómo Dios los había liberado de Egipto, pero temieron el presente y confiaron en que no los libraría de las circunstancias presentes. Y somos exactamente iguales. Somos exactamente iguales. Decimos que creemos en el Señor y el Señor nos salvó y nos trajo a sus brazos, pero cuando se trata de confiar realmente en Él, no recurrimos al brazo de la carne. Salmo 106:24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿Tomaron nota de ese versículo? Se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿No estamos invitados como cristianos a participar en una Eucaristía universal? ¿No ese es un sacrificio de los muertos? Esto es lo que causó su caída. ¿Estamos condenados a repetirlo? ¿Nos unimos a Baal Peor? Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Esta es la carga de Pablo en el capítulo 3. No sigáis esta ruta, no seáis como los israelitas. Leemos en Señales de los Tiempos, Dios nos habla hoy en advertencias, concilios, reprensiones dadas al antiguo Israel. Si nos apartamos de él, nuestra condenación será mayor que la de ellos, porque tenemos su experiencia como advertencia y toda la instrucción que Dios ha dado desde su tiempo. Muchos y variados son los ídolos que apreciamos, ídolos que absorben la mente y endurecen los corazones de modo que las cosas sagradas no se valoran correctamente, o que las lecciones dadas al antiguo Israel pueden impresionar nuestros corazones y afectar nuestras vidas para que nos alejemos completamente de los ídolos para servir al Dios vivo. Necesitamos completar estas cosas más y más. La obra pronto terminará. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles se convertirán en la iglesia triunfante. Al revisar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición presente, puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que Dios ha forjado, estoy llena de asombro y de confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Ahora somos un pueblo fuerte si ponemos nuestra confianza en el Señor, porque estamos manejando las poderosas verdades de la palabra de Dios. Tenemos todo por lo que estar agradecidos. Si caminamos en la luz que brilla sobre nosotros desde los oráculos vivos de Dios, tenemos grandes responsabilidades. Correspondientes a la gran luz que nos ha dado Dios, tenemos muchos deberes que cumplir porque hemos sido hechos depositarios de la verdad sagrada para ser dada al mundo en toda su belleza y gloria.
Somos deudores a Dios para usar cada ventaja que nos ha confiado para embellecer la verdad de la santidad del carácter y enviar el mensaje de advertencia y de consuelo, de esperanza y amor a los que están en tinieblas de error y pecado. Esta es nuestra oportunidad. ¿La vamos a aprovechar o vamos a ser como los israelitas y recurrir al brazo de la carne y olvidar nuestra historia? Olvidar nuestro hermoso mensaje de salud y las advertencias que debemos dar. Tenemos un ministerio de sanidad. Hermanos míos, ya es demasiado tarde para ser indiferentes, sirviendo a diversas lujurias y albergando defectos de carácter que los excluirán del cielo. No pueden dejar atrás los males de sus acciones demasiado pronto. Les suplico que trabajen a fondo por la eternidad. Ahora es el tiempo aceptable. Amados, ahora es el día de salvación. Como dijo Pablo hoy, cuando escuchen su voz, no endurezcan sus corazones. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor y Él tendrá misericordia de él. Y a nuestro Dios porque Él perdonará abundantemente. Cuán agradecidos debemos estar por tal seguridad, pesada con la gracia de nuestro Dios. El Señor Jesús anhela por nosotros con intensa sinceridad, desea que seamos salvos, pero pereceremos si nos apartamos de Dios y nos ponemos en poder del enemigo. Dios ha prohibido a su pueblo ponerse de pie sobre el terreno de Satanás. Nuestro Dios ha construido a nuestro alrededor un muro de protección para que no quedemos expuestos a las tentaciones que nos asedian por todos lados. Ahora es el momento de escuchar este consejo para comenzar a beber agua viva de la palabra. Creo que muchos de nosotros estamos en el mismo peligro que estaba Israel en la antigüedad. Él los sacó de Egipto, pero no confiaron en Él para llevarlos a Canaán. Él nos sacó de la oscuridad a su gloriosa luz. ¿Vamos a confiar en Él para que nos lleve a Canaán? ¿Seremos capaces de permanecer de pie cuando la presión se ejerza sobre nosotros? La mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres que no se dejen comprar ni vender. Hombres que en lo más profundo de su alma sean verdaderos y honestos. Hombres que no teman llamar al pecado por su nombre. Hombres cuya conciencia será tan fiel como el deber, como la aguja al polo. Hombres que se mantendrán firmes por lo correcto, aunque los cielos se desplomen. Debo decir que me he sentido alentado últimamente, a pesar de que hubo un tiempo en que parecía una situación casi imposible. A ver los jóvenes ponerse de pie y defender la verdad, aunque los cielos se desplomen. Anhelo que los líderes se mantengan firmes y sean fieles como la aguja al polo. Pero los jóvenes, algunos de nuestros jóvenes médicos, algunos de nuestros jóvenes que no están inmersos en años y años de teología, se están poniendo de pie y dando a la trompeta un sonido certero, que más y más y más puedan unirse a ellos. Tengan cuidado con la dureza de corazón que se está infiltrando entre nosotros. Marcos 10:5, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo del juicio de Dios. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que este es el tema central del capítulo 3. Pero ahora se pone interesante porque esta pequeña palabra aquí en Hebreos capítulo 3:13, exhortaos los unos a los otros cada día, no se traduce así en todas las Biblias. Así que veamos la definición. Aquí está la definición de Merriam-Webster. Definición de exhortar. Verbo transitivo. Incitar mediante argumentos o consejos. Instar exhortando
fuertemente, por ejemplo, a los votantes a hacer lo correcto. Verbo intransitivo, dar advertencias o consejos, hacer llamados urgentes. Esto es lo que significa hacer un llamado urgente, usar argumentos sólidos para convencer a la gente, darles evidencia. Eso es lo que significa exhortar. Si vemos la definición en Thayer, es llamar a un lado, llamar, convocar, dirigirse a, hablar, lo cual se puede hacer a modo de exhortación, súplica, consuelo, instrucción, amonestar, exhortar, rogar, suplicar, asediar, esforzarse, apaciguar mediante la súplica, consolar, animar y fortalecer por la consolación, consolar, animar y fortalecer, exhortar, consolar, animar. Así que básicamente estás rogando a las personas con argumentos sólidos que aceptan la verdad. Ahora veamos cómo la NVI traduce este versículo. Hebreos 3:13, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Vayamos al comentario bíblico y veamos cómo consideran esta palabra animar. Aquí hay una página web interesante que dice ¿cuál es la diferencia entre exhortación y ánimo? La exhortación es como una forma de enseñanza. En otras palabras, estás animando a las personas, sí, pero a través de argumentos sólidos para tomar una posición y una postura. Es como una forma de enseñanza que te anima a tomar pasos prácticos que se dan en la palabra de Dios. El ánimo es practicar, decirles a las personas los que están haciendo bien. ¿No es interesante? ¿No es interesante? Entonces animar a las personas es decir, lo estás haciendo bien, continúa. Eso no es exhortación. La exhortación es tratarlos y advertirlos con argumentos sólidos. De hecho, la NVI les está diciendo a las personas que se queden exactamente como están y continúen en su vida, en su camino, mientras que la versión Reina Valera les dice a las personas que cambien su camino y consideren. Eso es exactamente lo opuesto. Versículo 14, Hebreos capítulo 3, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hemos discutido esto en la estructura quiástica un poco antes. Endurecemos nuestros corazones gradualmente. Es escuchar, pero no obedecer, lo que lleva el endurecimiento de los corazones. El endurecimiento lleva a justificar las propias acciones y la justificación conduce al rechazo y el rechazo conduce a la pendiente resbaladiza de la perdición. Así que creo que deberíamos contemplar esto. Si constantemente nos negamos a hacer algo que Dios requiere de nosotros, tomemos como ejemplo la reforma pro salud. Eventualmente justificaremos nuestro curso y diremos, oh, eso fue para ese momento, o cualquier razón que podamos inventar para no hacer lo que Dios requiere de nosotros. Eventualmente, esto nos llevará a la pendiente resbaladiza de la perdición. Como dice el versículo 13, exhortaos unos a otros diariamente, mientras se llama hoy. ¿A la gente le gusta la exhortación en la iglesia? No, prefieren el ánimo. No les gusta la exhortación. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es hora de que el pueblo de Dios practique la exhortación, no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo. Esto incluye advertirles del camino en el que están, explicarles cuáles serán las consecuencias de sus acciones, mostrarles con argumentos sólidos de la palabra de Dios dónde están caminando en una pendiente resbaladiza y llamarlos de regreso como lo hace Pablo en el capítulo 3. El versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Algunos fueron fieles. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces los sacó con mano poderosa, pero ellos no confiaron en que él pudiera introducirlos. Eso es bastante asombroso. Estaban muy felices de decir cómo los sacó de Egipto, pero no estaban contentos cuando él estaba a punto de introducirlos. Por eso en 2 Corintios 13:5 Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Continuemos con Hebreos capítulo 2, los dos últimos versículos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que el capítulo 3 es una advertencia contra la incredulidad. Y es la antítesis del capítulo 4, que te invita al reposo. Así que primero la advertencia y luego la solución. Trataremos eso en el próximo capítulo. Declaración del espíritu de profecía para terminar. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente. Y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, que se distingue por una desviación de lo correcto. Este es el tiempo en el que vivimos, un alejamiento general de lo recto. Hemos vendido mucho de lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado mucha luz, pero hemos elegido capitanes para que nos lleven de regreso a Egipto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Multitudes siguen hoy a Baal. Creo que deberíamos contemplar estas palabras muy seriamente en el tiempo en el que vivimos. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios, divina norma de la justicia, se declara anulada. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debiera estar y a olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y salvación de la humanidad. Solo un ejemplo: Dios nos dio un mensaje de salud. ¿Por qué debemos seguir al mundo? Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Mis hermanos y hermanas, al acercarnos a los momentos finales de la historia de la tierra, ¿no es hora de que exhortemos a las naciones y a nuestro propio pueblo a tomar el estandarte para permanecer como la aguja en el polo, para aceptar la advertencia como se da en el capítulo 3, para que podamos entrar en el capítulo 4, que es el reposo de Dios? Oremos para que nuestra iglesia despierte, para que podamos dar a la trompeta un sonido certero
y exaltar a las naciones que no han entendido completamente estas cosas, pero anhelan entenderlas para entrar en una relación plena con Jesucristo y ser parte de ese descanso del que hablaremos en el próximo capítulo. Oremos. Padre Celestial, es necesario que también prestemos atención de las advertencias y no solo de las promesas de la palabra de Dios. Gracias por el capítulo 3 que nos llama a dar un giro en nuestras vidas y seguir los pasos de aquel que nos precedió. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.